Lo primero que me gustaría pedirte es que te presentes o que te definas quién eres para que te conozcan un poquito más los que no lo saben. Bueno, ya que vamos a hablar de educación, pues yo era el gamberro de la clase, era el payaso que hacía reír a mis compañeros porque me aburría muchísimo y también muy rebelde, muy inconformista, ¿no?, con el planteamiento que en aquel entonces los adultos me hacían, ¿no? Yo me considero un buscador que tuve la fortuna de tocar fondo con 19 años, en plena crisis de la adolescencia, y que buscando y buscando al final me encontré y encontré una gran pasión en mi vida, que es hacer accesible el conocimiento, la sabiduría, para que otras personas pues también puedan liberarse de las cadenas mentales que les impiden pues ser libres, tomar las riendas de su vida, reinventarse y sobre todo convertirse en el cambio que quieren ver en este mundo, ¿no? Entonces me considero como un agitador de conciencias, un megáfono, un despertador, algo incómodo para el statu quo y ojalá pues una persona que comparte su experiencia de vida para provocar, remover e inspirar a personas con necesidad de cambio, ¿no? Y también pues bueno, pues también soy padre, ¿no?, de dos maestros espirituales que me están cambiando la vida en todos los sentidos y sobre todo soy un motivado por compartir todo lo que voy aprendiendo, ¿no? Me gustaría preguntarte que nos expliques sobre este proyecto que tú has dado vida desde 2011, que es la Academia. ¿De dónde surge esta idea? ¿Qué es lo que te motiva, ¿no?, a llevar este proyecto a cabo? Sí, la Academia ahora mismo es un movimiento ciudadano compuesto por más de 600 personas. Estamos en 10 países, en más de 40 ciudades y básicamente es un proyecto que promueve educación emocional, educación espiritual, educación emprendedora, educación financiera, educación sexual, educación corporal, educación tecnológica, ¿no? O sea, las grandes lagunas del sistema educativo industrial lo promueve de forma gratuita para chavales entre 18 y 22 años. En total son como unas 100 horas de clase, 3 horas a la semana, en espacios que nos dejan gratuitamente un aula. Tenemos unos 25 chavales por clase, todos ellos eligen voluntariamente asistir a clase con pasión porque están súper motivados, porque están en su crisis, pero están buscándose y encontrándose, ¿no?, dentro de esta generación perdida, ¿no? Y además cada chaval tiene un coach, un acompañante que le acompaña durante esos 9 meses que dura la academia, tiene unas 15 sesiones, también de forma totalmente gratuita. Estos acompañantes son personas que han pasado por un proceso de autoconocimiento, que han tenido un clic, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma y que quieren contribuir con su granito de arena, ¿no? Todo esto se realiza sin dinero. No tenemos CIF, ni NIF, ni somos una asociación, ni somos una ONG, somos un movimiento ciudadano donde cada voluntario pues aporta su talento, su inteligencia, su creatividad, su energía, su generosidad, su altruismo al servicio de la transformación de estos chavales, ¿no? Entonces, básicamente, pues la Academia, te digo, es un proceso educativo innovador, ¿no?, al servicio del cambio de actitud, de mentalidad de los chavales y también en sí mismo pues es un proyecto que funciona como voluntariado, ¿no? Y esto nace un poco, bueno, tiene que ver con mi propia crisis de la adolescencia. Yo, ya te digo, con 19 años me sentía muy vacío, no le había sentido al sistema, no encontré ningún adulto que me propusiera una forma de entender la vida que me convenciera y no me quedó más remedio pues que iniciar ese camino autodidacta de autoconocimiento, esa búsqueda filosófica, esa búsqueda espiritual. Y pues en el camino pues me fui encontrando con otros chavales buscadores y me acuerdo pues eso, pues en la veintena, pues en vez de ir al botellón, ¿no?, que es lo que estaba dejando de hacer, pues fundé lo que era como Rarolandia. Yo le llamaba Rarolandia, que nos juntábamos todos los raros, todas las ovejas negras, todos los inconformistas, todos los lunáticos, los que no encajábamos en el sistema, pero muy jovencitos, y compartíamos lecturas filosóficas, películas, conversar, filosofar hasta altas horas de la madrugada. Y fueron 3, 4, 5 años de formación autodidacta y recuerdo que fueron años maravillosos de mi vida, ¿no? Y desde aquí mando todo mi cariño a esos amigos que compartieron ese tiempo conmigo. Y poco después, con 27 años, cuando yo tenía claridad acerca de lo que había venido a hacer con mi vida, pues montamos el Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo en la Universidad de Barcelona, que básicamente es un programa pedagógico de unas 250 horas, pero se dirige a la crisis de los 40. Es decir, la media de edad son 40 años, es para adultos, ¿no?, aunque tenemos de todas las edades,
y ahí tenemos a los mejores referentes del desarrollo personal. Estamos en Barcelona, Madrid y Valencia. Entonces, fruto de ese programa que funcionó muy bien y que nos funciona de maravilla hoy en día, pues me acuerdo en 2011, en enero, estaba con Irene, con mi pareja, viendo el Club de los Poetas Muertos por 11ª vez, llorando como siempre, porque a mí esa película me hace espejo de cositas que he vivido, ¿no? Y bueno, supongo que cuando estás conectado, ¿no? Cuando te vacías de todo, estás conectado y la vida crea a través tuyo. Entonces vino la idea de decir, ostras, yo en mi caso, por ignorancia, inconsciencia, madre mía, lo que he sufrido, lo que he luchado contra mí mismo, contra la vida, la de hostias que me he tenido que pegar y un camino en solitario que pues, se hace bastante duro en algunos momentos, ¿no? Y lo bonito para mí es poderlo compartir con otros buscadores, pues me vino algo tan simple como vamos a hacer accesible este conocimiento que puede cambiar tu vida para chavales jóvenes, en aquel momento eran para chavales de 16 a 22, que seguro que ahí fuera hay buscadores que como yo están ahí perdidos con ganas de encontrarse. ¿Qué necesitamos? Oye, una sala. ¿Qué necesitamos? Un programa pedagógico. Oye, cojo el del máster y lo extrapolo para chavales. ¿Qué necesitamos? Profesores. Oye, a mí me apetece, daré 100 horas de clase gratuitas para chavales, porque me puedo imaginar una clase con 25 adolescentes que vengan voluntariamente y yo quiero estar ahí, o sea, me lo voy a pasar teta seguro, ¿no? Y además no es para adoctrinarles ni decirles lo que tienen que pensar, ni ser gurú, ni papá pitufo, sino es acompañarles para removerles, provocarles, inspirarles y que ellos aprendan a pensar por sí mismos, ¿no? Darle unas herramientas. Exacto, o sea, empoderarlos, ¿no? Y que se empoderen bien fuerte. Y total, bueno, pues monté la página web, la lancé y bueno, pues empezó a pasar lo que está pasando, ¿no? Que ese proyecto resonó con el corazón y el alma de muchísimas personas que, como yo, pues también tuvieron una adolescencia complicada y que, como yo, pues tampoco encontraron ningún referente que les indicara un camino de sabiduría, ¿no? Entonces, desde el primer día que colgamos la página web, empecé a recibir cientos de solicitudes de colaboración y ahí, en paralelo al programa pedagógico, fui estructurando un sistema de funcionamiento interno basado en mis experiencias de voluntario que había tenido pues, con ONGs antaño, ¿no? Y un poquito pues, todo ese viaje personal, todo ese proceso de búsqueda, el encuentro de muchas herramientas y de referentes que me llevó a crear el máster, pues finalmente, inspirado por el Club de los Poetas Muertos, pues me llevó a fundar la academia, un proyecto que a mí ya me ha trascendido, porque ya está en manos de los voluntarios y de los motivados que igual a raíz de escuchar esta entrevista entran en laacademia.org y ya pueden montar la academia en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo, ¿no? O sea que cualquiera que quiera aportar una ayuda puede acceder, ¿no? Puede ofrecerse y es verdad, fruto de mi forma de ser, somos muy exigentes. Que sea gratuito no tiene que estar reñido con la calidad y la excelencia de lo que ofrecemos a los chavales, porque todo esto lo hacemos por los chavales, entonces las propuestas que recibimos han de pasar unos cortes y unos filtros, ¿no? Y también estamos buscando unos valores determinados en las personas que nos contactan, para que no se prostituya algo tan bonito como es este proyecto, hecho desde el corazón, para llegar al corazón de los chavales, mientras estamos en esta generación de transición donde las escuelas industriales no dan respuestas y son el problema de estos chavales y también lo son de los padres, ¿no? Es decir, como iremos viendo. Después crecen y se convierten en padres y se sigue, ¿no?, arrastrando. Sí. Entonces el máster y la academia dan respuesta a las necesidades de hoy, pero si entre todos logramos culminar con paciencia revolucionaria la revolución radical del sistema educativo, pues algún día estos proyectos ya no serán necesarios porque habremos empezado desde cero, por supuesto. Algún día la escuela, el colegio, el sistema educativo será en sí mismo un proceso de autoconocimiento y de desarrollo espiritual, para que cuando el chaval tenga 18 años, piénsalo bien, 18 años, 8 horas al día, y que estamos más perdidos que cuando teníamos 3 años. Entonces, con 18 años una persona se sentirá completa, la felicidad está dentro, sé quién soy, sé para qué sirvo, cuáles son mis dones, mis talentos, gozo una sana autoestima, confío en mí mismo, confío en la vida, estoy conectado con mi espiritualidad y desde ahí, vale, yo por ahí, yo por allá, yo me dedico a esto, yo a lo otro y a partir de ahí pues, otras formaciones complementarias para profundizar, pero habrá madurez. Con 18 años las personas serán maduras, que es lo normal y lo natural. En esta sociedad no,
pero según la biología y la naturaleza del ser humano, 18 años son más que suficientes para que un ser humano pues, goce de una cierta madurez como un campo base para seguir evolucionando y convertirse en quien puede llegar a ser, ¿no? Claro, que tome conciencia de lo que es uno y de lo que puede conseguir o aportar, ¿no? Claro, en esta sociedad, ahora mismo lo normal es lo que tenemos, que la adolescencia se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Porque yo conozco muchísimos padres que están muchísimo más perdidos que sus hijos adolescentes y adolescentes que son muchísimo más maduros, más conscientes y más sabios que sus padres, porque la edad espiritual no entiende de la edad física. Es un proceso que no es cuestión de que pase el tiempo y los años, es lo que tú has hecho con los años, es la transformación experiencial, no racional que has vivido, ¿no? Un proceso interno como tú has tenido cuando eras adolescente, porque hoy en día muchos adolescentes, en lugar de hacer lo que tú has hecho, pues, oye, tienen adicciones, yo qué sé, al móvil, a las compras, a salir. Entonces, claro, ahí es donde se demuestra lo que... Sí, piensa que en la sociedad hay un malestar brutal, o sea, y el sufrimiento tiene una función maravillosa. Sufrimiento no cambia nada, sufrir no cambia la realidad, pero sufrir es muy importante porque es el motor del cambio, de la evolución, del progreso, porque cuando te hartas de sufrir, cuando llegas a una saturación de sufrimiento, es cuando empieza una verdadera búsqueda para confrontar tu ignorancia, tu sistema de creencias, empiezas a mirar hacia adentro, que a todos nos asusta, nos da miedo, pero ahí es la verdadera revolución. Pero esta sociedad, ¿qué hace? Nos dejamos anestesiar, buscamos parches en forma de anestesia, en forma de tranquimacín, en forma de cualquier tipo de droga, adicciones, entretenimiento, narcotización, evasión. Tú quítale a esta sociedad el fútbol, la religión, la televisión, internet, las farmacias. Veríamos el estado neurótico y psicótico en el que viven la gran mayoría de seres humanos. Lo que pasa es que ahora mismo están dopados, dormidos, anestesiados y bueno, pues calmaditos en ese sentido. Pero el malestar está ahí y eso va a reventar. Claro, como estos niños tan pequeñitos que ya detectan que tienen un déficit de atención, que yo creo que no es eso, que no han sabido captar que ese niño quizás tiene una mentalidad, ¿no? O una inquietud más creativa, sí, que no se adapta al... Bueno, en el eneagrama, que es una herramienta de las que utilizamos en la academia y en el máster, que describe patrones de conducta, estilos de personalidad, hay un eneatipo, que yo soy muy de ese eneatipo, que es el 7, y el trastorno que padecen los chavales y los adultos cuando están un poco tiranizados por el ego, la mente, los pensamientos, cuando están desconectados, y esto es algo bastante habitual en la adolescencia, es que bueno, hay un déficit total de atención por hiperactividad, porque hay una dispersión. O sea, estos chavales son hiperactivos, son dispersos, porque tienen un dolor, un vacío que no quieren sentir, entonces no pueden estar sentados en una silla 8 horas. Eso es una tortura para este tipo de chavales. Pero hay que entender la raíz, la causa de eso, entender que efectivamente tienen esos síntomas, pero la respuesta que dan los adultos, totalmente enfermos, de ignorancia, es, una vez más, parchear con pastillas y tratar de que ese niño encaje en ese aula, ¿no? Que se aburre profundamente porque no le interesa el rollo que le están pegando, ¿no? Cuando, ostras, ese chaval, como tú dices, tiene otro tipo de mente, necesita igual pensar mientras baila, mientras juega, al aire libre, tiene que moverse, tiene otro tipo de inteligencia, otro tipo de forma de estar en este mundo, pero claro, en esta sociedad es una educación estandarizada, fracaso escolar, y ese niño va a tener estigma ya. Y yo lo tuve, ¿eh? Yo era un pésimo estudiante, yo jamás repetí porque yo no pierdo un año en este trámite tan innecesario que es el sistema educativo industrial, pero no todos tienen la fortuna de sacar un 5, como era mi caso. A mí cuando sacaba un 5,5 mis padres me invitaban fuera a celebrarlo, ¿eh? 5,5, Borja, caramba, ¿no? Pero claro, estos chavales repiten, suspenden y fíjate qué crueldad, ¿no? Es decir, empiezan a basar su autoestima, la percepción de mí mismo, mi identidad, lo que yo soy, en unas notas que tan solo reflejan un minúsculo tipo de inteligencia, pero no la inteligencia en su conjunto, ¿no? Y ese estigma a muchas personas les acompaña de por vida, ¿no? De por vida, claro. Lo cual desde aquí hemos de erradicar de raíz las notas, los exámenes, los deberes, o sea, aprender y obligación. Es un oxímoron, es una contradicción en sí misma. Y luego ya la gran revolución, que esto costará más, es adiós a la prueba de selectividad. La prueba de selectividad está ahí porque hay un lobby, hay un statu quo, hay un orden social establecido en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, en el ámbito laboral, todo esto auspiciado por el Estado, porque hay unos intereses económicos creados tremendos, y todo desde que nacemos ha de pasar orientado a ese numerito que es absurdo,
que no dicen nada de ti, más allá de que sabes memorizar, sabes leer, sabes escribir y sabes hacer cálculos matemáticos, lo cual hoy en día, pues bueno, sí son competencias útiles, pero no son las que determinan el éxito espiritual y económico de un ser humano. Entonces, claro, cuando logremos erradicar eso, pues el sistema educativo, el de verdad, gozará de más libertad para que se expanda. Pero, insisto, somos todos cómplices de esta conspiración con la educación, porque la mayoría de padres, hoy en día, en el siglo XXI, cuando llevan a sus niños pequeños, como los míos, a la guardería de un gran colegio, lo que le preguntan al director es ¿qué media de selectividad me podéis garantizar si llevo a mi hijo a este colegio, ¿no? Entonces, claro, somos todos corresponsables, somos todos cómplices por nuestra ignorancia, nuestra inconsciencia, por vivir dormidos, enajenados, seguir la inercia y no cuestionar nuestras creencias, que son creencias de segunda mano, porque las recibimos al pasar de forma pasiva por un sistema industrial educativo totalmente obsoleto, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, hoy en día hay padres como que están más conscientes, ¿no?, de este despertar y por ende quieren que sus hijos también entren en esta dinámica. ¿Vale que el padre quiera llevar al niño a la academia o tiene que ser propia decisión de él? Sí, aquí hay un dicho popular que dice, podemos dar agua, pero no podemos dar sed. Entonces, ¿cuántas veces me encuentro madres, que la verdad que les agradezco mucho la confianza, que a veces literalmente me han traído a rastras a sus hijos adolescentes en plan, cámbiamelo, no puedo más de este chaval, ¿no? En plan, gran reto ser padre o madre hoy, de un hijo adolescente. Piensa que los adolescentes de hoy, entre 15 y 25, se les llama generación perdida, porque han sido educados para afrontar un mundo que ya no existe. Han sido educados desde una vieja perspectiva industrial, donde los profesores tenían las respuestas y los han adoctrinado y programado y les han dicho cómo tienen que funcionar, cómo tienen que pensar, todo basado en el racionalismo, en memorizar, ¿no? Y se encuentran ahora mismo con una nueva realidad, donde dentro de, dicen algunos, 5 años, más de la mitad de los empleos se van a destruir. Los robots, las máquinas, las nuevas tecnologías, la automatización, la globalización, todo esto está transformando radicalmente el modo en el que hacemos lo que hacemos y, por ende, el mercado laboral. Con lo cual, todo este chiringo industrial que tuvo sentido en el siglo XIX, pero que quedó desfasado en el siglo XX y que en el siglo XXI, vamos, es que paciencia revolucionaria porque es que se está revolucionando. Esto es imparable, ya está pasando. Mientras hacemos esta charla es que está habiendo una revolución de la consciencia en la educación, pero estos chavales, y los que somos padres también, todos nosotros somos una generación de transición entre dos paradigmas, entre dos formas de entender al ser humano y la educación, ¿no? Algún día miraremos atrás y diremos, madre mía, qué tipo de coles que fuimos, ¿no? Porque los nuevos serán totalmente diferentes, ¿no? Entonces, estos chavales, chavales perdidos y estos padres que dicen, ostras, quiero que mis hijos se adentren en este cambio por su propio bien, ¿no? Claro, tú no puedes ayudar a tu hijo, tú no puedes hacer que nadie cambie a no ser que la persona decida por sí misma, de forma voluntaria, porque le ve sentido, iniciar este proceso de cambio. Y normalmente mi experiencia es que para ello, en los seres humanos, sin importar su edad, hemos de llegar a una saturación de sufrimiento. Es verdad que cada vez más personas se están contagiando pues por inspiración, ¿no? De ver a tu amigo o a tu padre o a tu hermano o a tu cuñado que ha hecho un proceso y ha probado el yoga o la meditación o el eneagrama o el autoconocimiento, lo que sea, y le está funcionando y ves como un cambio de actitud y dices, ostras. Pero el verdadero compromiso que buscamos, al menos en la academia, son chavales que están súper motivados, que estén en la responsabilidad, no en el victimismo, y por ello el padre o la madre puede decirle, mira hijo, existe este proyecto, tiene buena pinta, pero tiene que ser el hijo que decida, ostras mamá, pues sí, me voy a apuntar, incluso tiene que ser el hijo el que manda el email, porque a veces recibimos mail de los propios padres. O sea, fíjate que en la educación hay un fenómeno muy inconsciente que es el paternalismo, sí, el maternalismo, sí, la sobreprotección, ¿no? Es decir, yo sé, que en realidad no tenemos ni idea, yo creo que sé lo que más le conviene a mi hijo. Cuando, para empezar, igual no tienen ni idea de lo que les conviene a ellos como adultos. Es que mi hijo está muy perdido, te estás proyectando en tu hijo que es un espejo donde te ves las verdades. ¿Acaso tú no estás perdido, amigo? Entonces empieza por ti. Esos padres que ostras, y yo el primero, con mis hijos pequeños, madre mía, lo que tengo que por aprender yo en ese sentido. No, es ver a tu hijo como un espejo que te refleja un conflicto no resuelto dentro de ti. Porque si resuelves tu conflicto interno,
se te ocurrirá cómo acompañar a tu hijo, cómo aceptar a tu hijo, independientemente de que tu hijo esté activamente o no en un proceso de autoconocimiento. Y a partir de ahí, sé tú el cambio que quieres ver en tu hijo. De hecho, en la academia recomendamos mucho un libro escrito por Irene Orce, mi pareja, que se llama Esta casa no es un hotel, Manual de Educación Emocional para Padres de Adolescentes. Está escrito desde la perspectiva del adolescente para que haga de espejo el libro del adolescente que hemos sido los padres, y sobre todo con 40 y pico años en esa crisis maravillosa, para, ostras, ver cómo puedo aprovechar el conflicto que supuestamente veo fuera en mi hijo adolescente para resolver mi conflicto no resuelto de mi propia adolescencia. Porque la adolescencia se resuelve el día que tú sabes quién eres y para qué estás aquí. Ahí es cuando te haces verdaderamente mayor. Pero si tú te sigues levantando los lunes por la mañana resignado, apático, impotente, deseando que llegue el viernes, si tú sigues estando en conflicto con la realidad o en conflicto con tus relaciones, si no tienes ni idea de cómo relacionarte con la comida y para tener energía vital, o sea, en definitiva, si estás un poco perdido en el arte de vivir conscientemente, modo autómata, es que sigues sin haber resuelto el gran conflicto existencial que es ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy? Pero claro, esas preguntas, abrir esa puerta y empezar a entrar en la madriguera de Alicia, asusta un montón, hasta que tu nivel de malestar es superior a tu miedo al cambio. Que sientes, ya no puedo más, me rindo, que ya está. Con lo cual, mi recomendación, que suele parecer un poco así, es dejemos que las personas toquen fondo, dejemos que las personas sufran. No moralicemos el sufrimiento. No pensamos, pobrecito, venga, tranquimacín, orfidal, venga. No, pero en el fondo es que el padre no quiere ver eso que el hijo le está removiendo. Porque el padre no quiere entrar en contacto con su propio dolor y su propio sufrimiento. Parcheo lo que veo de mi hijo porque seguramente estoy parcheando lo mismo. Entonces, hemos de posibilitar esa catarsis maravillosa, esa noche oscura del alma, que implica que cada uno de nosotros es capaz de transitar por su propio infierno y ahí empezar a encender una cerillita, un mechero, una linterna y finalmente encontrar un interruptor en tu interior y darte cuenta de que independiente de lo que pase en tu vida, tu bienestar, tu felicidad, solo depende de cómo tú te relacionas con lo que está pasando en tu mente, dentro de ti. Y cuando uno despierta esta realidad, se vuelve tremendamente poderoso. Porque, oye, la vida no es lineal y no estaremos siempre, pues eso, en jauja y tal. Pues que da igual que en tu vida fuera todo vaya bien o todo vaya mal, porque al final no hay bueno ni malo, todo es neutro. ¿No? Como dicen los budistas. Todo empieza y todo acaba, todo es impermanente, pero lo importante es cómo yo me relaciono con lo que está sucediendo. Y saber estar en paz conmigo mismo, incluso cuando esté en guerra, ¿no? Sí. Saber estar bien, aun cuando aparentemente todo vaya mal, ¿no? Porque al final vas neutralizando. En eso, para mí, consiste conocerse a uno mismo. Y es el mayor regalo que un ser humano se puede hacer a sí mismo y a su entorno. Porque lo mejor que puedes hacer por tus propios hijos es ser feliz. Y esto es fácil de decir, pero es difícil de llevar. Es un gran viaje. Porque para muchos padres, su felicidad son sus hijos. Y esa es una pesada carga que les ponemos en los hombros, ¿no? Ellos, sí, sí, por el resto. Imagínate. Bueno, lo bueno es que tú das un regalo tanto para los chicos como para los padres, porque si los padres, ¿no? Podemos ir o los que nos sintamos motivados, ir al posgrado, ¿no? Podemos hacer los dos el camino juntos. A veces ha pasado, me pasa cada vez más, que el padre está en el máster y el hijo está en la academia. O el padre se apunta al máster y luego el hijo a la academia, o lo más bonito todavía, que el hijo se apunta a la academia, los padres en plan, ¿dónde se mete mi hijo? Esto es una secta, ¿no? A mí me llamaban Borja Vilasecta cuando empecé, ¿no? Hace 12 años. Y finalmente el padre dice, ostras, vaya cambio ha hecho mi hijo. Busca información, investiga y tiene la humildad de aprender de su hijo. Bueno, a mí me pasó, ¿no? Mis padres también han entrado en el viaje, ¿no? Mi padre ha hecho el máster, mi madre el curso de Enneagrama y bueno, en fin, al final dicen que nadie es profeta en su tierra, pero al final cuando hay un cambio profundo y un cambio de actitud, es contagioso porque fundamentalmente las personas buscamos la verdad. Buscamos la felicidad. Lo que pasa es que no tenemos ni idea de dónde se encuentra en un primer momento. Y cuando intuimos que alguien, no te digo que le haya encontrado la verdad, pero sí su propia verdad, eso se nota. ¿Por qué crees tú que el sistema educativo actualmente no ha evolucionado? ¿Crees que hay un interés? Sí, lo hablábamos un poco antes, ¿no? Es decir, el sistema educativo industrial no ha evolucionado porque ahora mismo está secuestrado por una serie de lobbies. Y esto es así, es decir,
Para empezar, el principal enemigo del ciudadano es el Estado. Esto hay que dejarlo claro desde el principio, ¿no? Vivimos una cosmología de personas ignorantes de sí mismas, de su propio poder, inconscientes incluso de no querer saberlo porque tienen miedo a mirar hacia adentro, tremendamente dependientes de papá Estado, mamá corporación y el tío Gilito de la banca. Es decir, hay unos grandes intermediarios financieros que controlan y manipulan la vida de la mayoría porque nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestra inconsciencia y en nuestro desempoderamiento, nos dejamos manipular y controlar porque estamos muertos de miedo. Estamos muertos de miedo porque hemos pasado por un sistema educativo que el objetivo no es empoderar al ciudadano, es castrarlo, mutilarlo, desempoderarlo y convertirlo, ese león que somos todos cuando nacemos, en una oveja, que siga un camino establecido. Es una sociedad estandarizada, es una educación estandarizada. Todos hemos de pasar por el mismo aro, todos hemos de llevar el mismo tipo de vida y la cosmología actual nos hace creer pues bueno, que hemos de buscar un buen empleo, trabajar para enriquecer pues, a unos accionistas o trabajar para el Estado pagando impuestos o como funcionarios o trabajar para los bancos pues, endeudándonos y pagando los intereses de la deuda. No nos han enseñado a crear un buen proyecto, crear nuestra propia profesión, valernos por nosotros mismos, ser autosuficientes, ser independientes económica, laboral y financieramente. Trabajar para enriquecernos a nosotros mismos primero, poniendo nuestra vida al servicio de otros ciudadanos. No es necesario pues, utilizar estos grandes intermediarios financieros. Hoy en día no son necesarios. Evidentemente, en el siglo XIX y a principios del siglo XX sí que lo eran. Pero hoy, con el cambio de era, con las nuevas tecnologías, todas las revoluciones que estamos viviendo en el ámbito de este mundo globalizado, nos guste o no hacia dónde va, hay muchas oportunidades pues, para, liberarte interiormente de esas cadenas mentales y exteriormente de esa esclavitud económica en la que la mayoría vive, ¿no? Entonces, claro, hay unos intereses creados en el sentido de decir, bueno, pues sí, todo lo que tiene que ver con el ámbito público, pues imagínate todo el trabajo que queda ahí para desmontar y desenmarañar toda esa trama. Y luego, como he dicho antes, ¿no? Es decir, el tema de la prueba de selectividad, la tiranía de las notas, de los numeritos. Claro, todo esto interesa porque en función de la nota pues puedes aplicar a una determinada carrera, licenciatura universitaria, que esto es un invento del siglo XX, y además, claro, todo el tema de las universidades privadas, que también ahí pues, les interesa, más allá de las públicas. Lo público, por supuesto, está al servicio de los intereses del Estado. Y luego ya, pues claro, a las empresas, ¿no? O sea, ¿qué hacen con los chavales jóvenes? O sea, la tiranía de los becarios. Venga, vamos a explotarlos. Ahora, no, aquí hay que pringar. ¿Y cuántas veces hemos oído? No, tengo 20 años, de los 20 a los 30 tengo que pringar. Tengo que pasar por el aro, tengo que currar 8, 10, 15 horas, cobrando nada o menos. Es lo que toca. No, amigos, no es lo que toca. ¿Sabes cómo se les llama a los chavales de entre 20 y 30 años que trabajan pues, para las grandes consultorías, las grandes firmas de abogados o empresas multinacionales? Se les llaman tontos útiles. Así es como los llaman los expertos en recursos humanos. Son recursos que utilizamos pues, en este ámbito productivo que es la empresa industrial totalmente egoica, ¿no? Entonces, nosotros lo permitimos. Entonces, claro, la principal conspiración no está fuera, es dentro de nosotros, es nuestra propia cabeza. Es que no hay nada que nos esté atando ahora mismo. Es un sistema de creencias caduco que no hemos confrontado. Son tus propios miedos que te están hablando. Es el director general de tu vida, que es el miedo, es el temor más profundo a ser tú mismo, a tomar las riendas de tu vida, a no seguir el camino trillado. Esa es la gran revolución. Eso es lo mejor que puede hacer un padre por sus hijos para ser ese ejemplo, ese cambio que quiera ver en ellos, mientras se va desmoronando todo este chiringuito, todos estos intermediarios financieros de la industrial que ya no nos representan, que ya no están funcionando y que están totalmente fundamentados en la corrupción, ¿no? Pero hasta que eso vaya sucediendo, y eso va a ir sucediendo en la medida de la revolución más importante, que es totalmente individual. Sí, el ser humano. Por eso está tan de moda y está triunfando tanto el ámbito del desarrollo personal, del coaching, de autoconocimiento. Otra industria que hemos de ser muy escépticos y de cuestionar mucho. ¿Pero por qué? Porque hay un malestar endémico, porque la sociedad necesita un cambio y estamos todos en ello, pero el cambio tiene que venir desde adentro. Si alguien quiere hacer algo por realmente este mundo en el que vivimos, que lo haga dentro de sí mismo primero. Mientras no se produzca esa liberación pues, interior del ser humano, seguiremos esclavos de eso que llamamos
afuera, y estos lobbies seguirán teniendo todo el control y el poder. Pero tú imagínate una generación de padres conscientes, una generación de padres empoderados, de padres que ven la vida desde otra perspectiva, que ya entienden que un título no es garantía de un trabajo y que además pensar que voy a trabajar en una misma empresa toda la vida es que eso ya está en blanco y negro, que el mundo es cambiante, que no tenemos ni idea. Yo no tengo ni idea, o sea, mis hijos cuando tengan 20 años, ¿qué mundo van a vivir? Algunos dicen que es que casi el 80% de las profesiones que hoy existen habrán desaparecido, con lo cual, ¿qué hemos de enseñarles? Pues a aprender, enseñarles a que aprendan, para que puedan evolucionar, adaptarse a realidades cambiantes y sobre todo unos aprendizajes del interior, una educación emocional, para resolver mis propios problemas y conflictos emocionales por mí mismo, encontrar la felicidad dentro, sentirme una naranja completa, no mendigar una media mitad y fuera, una educación espiritual, encontrar el sentido de mi vida, entender el funcionamiento del universo, entender, ostras, por qué y para qué me pasan las cosas que me pasan, ¿no? Y tener muchas más herramientas para sentir paz en mi interior, ¿no? Una educación emprendedora. Oye, pero ¿por qué tengo que ser un empleado? ¿Por qué? Igual es bueno para mí, pero ¿por qué tengo que buscar un buen empleo? No, voy a montar un proyecto. Y además, hacer algo que tenga que ver conmigo, convertir mi profesión en un reflejo de quién soy. Educación financiera. Ponerle consciencia al dinero, mientras este sistema totalmente de ciencia ficción que le llamamos economía, porque es una deudocracia, o sea, ellos dicen que entre todos debemos 3.000 trillones de trillones. El dinero en verdad no tiene el valor que representa. No, el dinero es una ficción. Mentira. No tiene ningún valor. El dinero solo sirve para hacer fuego durante los 30 segundos que se consume. Pero bueno, este tema lo dejamos también. Si alguien quiere estirar del hilo, Zeitgeist Addendum, el documental de Peter Joseph, interesantísimo. Pues, entonces, claro, hemos de ser conscientes del dinero, de las creencias que tenemos con el dinero, de estar en paz con el dinero, ¿no? De verlo como energía, un medio de intercambio, ¿no? Para podernos valer por nosotros mismos. ¿Por qué somos esclavos? Volvemos a ese statu quo. Porque la mayoría de personas de esta sociedad está endeudada. Y endeudamiento es igual a esclavitud. Y esclavitud favorece el control social que interesa a estas oligarquías que mueven los hilos en la sombra, pero que, insisto, que los guardianes del statu quo somos nosotros porque tenemos miedo a liberarnos de nuestras cadenas mentales. Educación sexual, madre mía, también lo que nos queda por ahí. Educación corporal, lo que comemos, el yoga, la relajación, ¿no? Todo este ámbito. Educación tecnológica, saber hacer uso con sabiduría de las redes sociales, de las nuevas tecnologías que te abren muchas puertas. Sería un nuevo tipo de educación para que al final el ser humano sea libre, responsable, consciente, sabio, maduro y pueda valerse por sí mismo en todas las dimensiones de su vida para desde este individuo ponerse al servicio del bien común, sirviendo y atendiendo las necesidades y resolviendo los problemas de otros ciudadanos. Y desde ahí, esa es la utopía, pues nos relacionaremos de otra forma. El tema de la institución, por así decirlo, es que será totalmente diferente. Se regirá desde un nuevo paradigma muy diferente al que vivimos hoy, ¿no? Ese es el horizonte al que nos dirigimos. Mientras no se produzca esta revolución, pues seguiremos teniendo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pues deduzco que todo esto que acabas de hablar son los temas que se tocan, ¿no? En la academia, tanto como en el posgrado, ¿no? Aprender a hacer uso del dinero de forma consciente, tener una relación sana con el dinero, porque siempre venimos arrastrando quizás una idea equivocada del dinero. Como dices tú, la sexualidad, que es muy importante, como que es un tema que, oye, eso no se tiene que ni siquiera sentir, ¿no? Así que... Estos proyectos lo que invitan a las personas es, les ofrecemos que se tomen la pastilla roja del Matrix para que despierten. Y una persona despierta es una persona poderosa y es otro agitador del statu quo. Eso sí que es un verdadero terrorista, porque altera el orden social establecido. Este chiringo que beneficia a unos pocos y que perjudica a la gran mayoría. Entonces, esa es la invitación, fantástica y maravillosa. Es decir, yo la pregunta que le hago a la gente es decir, pero, o sea, ¿a qué te estás resistiendo? O sea, ¿hasta cuándo vas a posponer lo inevitable? Es decir, ¿realmente sientes abundancia, plenitud, dicha, bienestar, felicidad? ¿Te levantas los lunes motivado, con agradecimiento, con entusiasmo? Y claro, las personas están tan enajenadas que dicen, pero ¿dónde vas, chalao? ¿Cómo me voy a levantar así con todo lo que está pasando en el mundo? El poder se lo dan a lo de fuera.
el cambio de paradigma es el poder está dentro de ti. Tú eres responsable. Madre mía, y ese día es un antes y un después en la vida de cualquier ser humano, tenga 15, 30 u 80 años, ¿no? Y lo más bonito de todo es que hoy en día, mientras estábamos haciendo esta entrevista, han despertado 50 personas, seguro, no por los que se la estaban viendo, sino porque es que está sucediendo constantemente, porque el nivel de malestar ya no se puede parchear. Ya no hay parches que impidan que reviente lo que ha de reventar y que desde ahí empiezan a hacer lo que ha de nacer. Entonces, oye, ¿te mantienes en lo viejo? Tú mismo, ¿te subes al carro de lo nuevo? Pues oye, bienvenido, ¿no? Que va a ser alucinante. Con lo cual, es una época maravillosa para vivir. Es una época apasionante, es una época trepidante, es una época de comprar palomitas orgánicas y ecológicas porque se avecinan cambios y transformaciones radicales. Entonces, bueno, yo es que soy un enamorado del cambio y la transformación, con lo cual yo estoy de enhorabuena. O sea, yo llevaba tiempo esperando este momento y ahora pues lo estoy disfrutando, la verdad. Borja, muchas gracias por tu tiempo y por ofrecernos esta entrevista para SID Magazine. Un placer.